Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este subprograma El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Estamos, como siempre, con mi querida amiga, periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias. Otra vez lista, como cada semana. Muchas noticias interesantes. Regresamos al espionaje, esta vez no de necesariamente la cultura popular, sino de la geopolítica. Cuéntanos un poco de este reportaje de Wired. ¿Qué es lo que están analizando? ¿Qué se discute? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, mira, está muy interesante. Yo estaba leyéndolo y estaba bastante impactada, pero para platicarle a la audiencia un poco, el Departamento de Seguridad Nacional o la DHS, con sus siglas en inglés, intentó obtener de Google la información, la ubicación, los registros de actividad y otros datos de identificación de un ciudadano canadiense después de que éste criticara en línea a través de sus redes sociales a la administración de Trump tras los asesinatos de Brené Good y Alex Pretty a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis a principios de este año. Fueron casos muy sonados, por supuesto, y los abogados de esta persona, que aún no revelan la identidad, pues están bastante alarmados porque en parte afirman que este hombre no ha entrado a Estados Unidos en más de una década y desconocen por completo cómo es que el gobierno está obteniendo esta información. Uno de sus abogados, Michael Perloff, así se llama, argumenta que el gobierno se está aprovechando de que las grandes empresas tecnológicas, ya lo hemos platicado en otros capítulos, tienen su sede en Estados Unidos para así solicitar información, porque de otro modo no se puede obtener una información si por supuesto no pasa a través de un juicio o no se hace una solicitud por las vías legales, por supuesto. La solicitud de los datos de ubicación del hombre se incluyen en una petición que se le hizo llegar a esta persona a través de un correo electrónico. Era una denominada citación aduanera que se supone se utiliza para investigar asuntos relacionados con la importación de mercancías y el cobro de aranceles aduaneros. Los abogados de esta persona dicen que no se ha importado absolutamente nada de mercancía relacionado a esta persona en el periodo de tiempo en el que fue citado, que comprende desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 4 de febrero del 2026. Y nada más para explicarle a la audiencia, una citación aduanera es un tipo de requerimiento administrativo, no es revisada por un juez ni por un jurado antes de ser enviada. Y de acuerdo a la denuncia, como les comentaba, Google notifica a esta persona sobre la solicitud un 9 de febrero, a pesar de que la citación incluía una petición de no revelar la existencia de esta citación por tiempo indefinido. Los abogados de la persona argumentan que esta citación se presenta en respuesta a las actividades en línea del hombre en cuestión, incluidas las publicaciones que hizo condenando a estos agentes de inmigración ICE tras los asesinatos de Wood y de Bretty en enero. Esto deja mucho que pensar porque hay una violación de derechos humanos, igual más adelante lo podemos estar desglosando, hay un abuso de poder, por supuesto, y además se está incurriendo en obtener información a través de una citación que no tiene ningún respaldo a través de un juez. Eh, no es la primera vez y lo platicábamos en el capítulo pasado, no es la primera vez que se tienen este tipo de actividades por parte de la Dirección Nacional de Seguridad o en todo caso también de la CIA. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo? ¿Qué otra información tenemos en la historia que se ha presentado? ¿Qué has investigado? Bueno, yo no tengo el nombre de la persona, pero tengo la cuenta. Entonces, les puedo decir que la cuenta perseguida es Al Usius, o Al-Usius, y es una cuenta que constantemente replicaba, después, evidentemente, violaciones de derechos humanos que cometía ICE contra la población, aunque ahora es bastante confuso porque encuentras varias cuentas que replican discursos trompianos, ¿no? O trompistas. Y para mí, Dolo, este caso en particular es clave porque muestra que se están usando las herramientas aduanales para perseguir discursos que son políticos.
Y esto, además de una ilegalidad, de una irregularidad, muestra otra de las carencias en términos de administración corporativa. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dijiste es clave. Las empresas tienen que tener sede en Estados Unidos para que Estados Unidos pueda violentar la ley y pedir sin una orden judicial este tipo de información. A mí me hace memoria en los casos del 2018 y 2019 en contra de periodistas y activistas vinculados a la caravana migrantes, ¿no? La NBC News y San Diego Union Tribune revelaron documentos internos en donde la CBP, es decir, la policía fronteriza y el DHS, tenían listas de vigilancia sobre reporteros, abogados, activistas y varias personas que revisaron sus redes sociales, les hicieron interrogatorios secundarios en la frontera. Les toman fotografías, algunos periodistas denuncian preguntas específicas sobre las publicaciones en Facebook y Twitter relacionadas con las caravanas de Centroamérica y el tema llega evidentemente hasta el Congreso de Estados Unidos porque parecía vigilancia política y más que parecía, pues lo era, ¿no? En Claro. 2020, durante las protestas de George Floyd, la DHS armó reportes de inteligencia usando actividades de redes sociales, tecnología OSINT como la que yo uso para hacer mis reportajes, pero para espiar, perseguir y judicializar periodistas y activistas. Es decir, el gran hermano ahora está en Estados Unidos, querida Dolo. También en 2020, este escándalo explota y hace que las protestas vayan a Portland. Aunque no todo pasó directamente con el ICE, sí participaron las oficinas y los departamentos de EHS, que son quienes ahora están pidiendo información confidencial de un ciudadano canadiense sin tener jurisprudencia en un acto de total ilegalidad, ¿no? Y esto va más allá de los acuerdos de inteligencia o de seguridad fronteriza. Esto es un claro atentado contra el anonimato en Internet. Luego, otro patrón más reciente son las cuentas anti-ICE, donde activistas digitales empezaron a salir reportes sobre enviados de Reddit, Discord, Google, Meta para identificar a personas que criticaban a los agentes de ICE cuando, bueno, recordemos este caso en donde agentes de ICE disparan a quemarropa en contra de una ciudadana que no estaba cometiendo ningún delito. No, por eso Wired me gusta tanto, hace mucho registro sobre espionaje en Internet. El caso del canadiense que aparece en este artículo, pues pide el gobierno a Google datos de ubicación, actividad y registros de una persona de la cual no tienen jurisprudencia y que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Imagínate, Dolores, el país de las libertades, coartando las libertades de un extranjero, en donde ni siquiera tienen jurisprudencia. También hay un trasfondo tecnológico detrás de esto importante. ICE y DHS llevan años trabajando con herramientas de análisis masivo de datos y vigilancia, a lo que yo me refería con OSINT, y una de las empresas más importantes o más mencionadas es Plantier Technologies, que ha tenido contratos con ICE para sistemas capaces de cruzar datos, ¿no? Bases migratorias, registros telefónicos, actividad digital, geolocalización y datos públicos en redes sociales. Esto ha generado demandas de organizaciones como la ACLU o la EFF, que sostienen que el gobierno está construyendo una infraestructura de hipervigilancia política usando facultades migratorias a fin de, bueno, perseguir a los opositores políticos en un claro uso ilegítimo de la fuerza pública y de los aparatos de tecnología cívica. En ese sentido, bueno, más allá de las recomendaciones técnicas, Dolores, ¿qué escenario ves para México? ¿Tú crees que estos acuerdos de cooperación se pueden ligar, podemos ligar esto que está ocurriendo en contra del ciudadano canadiense con, por ejemplo, lo ocurrido con los agentes de ICE, ¿no? Ah, no, no eran de ICE, de los agentes los agentes de Chihuahua que perdieron la vida, que entraron con una visa de turista para trabajar, lo cual es una ilegalidad en términos norteamericanos, pero en México, bueno, tenemos otro tipo de costumbres, no hay imputaciones en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Dolo? Pues si se utilizara esta tecnología de estos aparatos para bien, por supuesto que sí puede haber una colaboración bilateral sana.
no en un encubierto y sin estar con la acreditación formal, como lo comentábamos también en el capítulo pasado, porque cuando no está regulado, que también ya lo hemos hablado, sobre estos marcos que están muy en el aire, pues se incurren todo este tipo de violaciones, ¿no? Está la violación a la privacidad y a la protección de datos, hay un abuso de autoridad o de vigilancia extraterritorial, hay un tratamiento ilícito de datos personales y, por supuesto, el espionaje, ¿no? Este espionaje que incluso podemos ver desde el momento, y retomando un poco el caso de los agentes en Chihuahua, desde el momento en el que están presentes en un operativo, nadie sabe cómo llegaron y nos enteramos que estaban presentes en ese operativo porque una camioneta se volcó y fallecieron. Entonces, por supuesto que estamos hablando ahí que hay investigaciones con fines políticos, con fines económicos y que también hay de persecución y que no llevan un proceso judicial legítimo como es el caso de esta persona canadiense, que bueno, que tú recibes una citación aduanera y no tiene nada que ver con un proceso judicial. Lo que hace una citación es pedirte información sobre estas exportaciones que realizaste y ya está, pero no es un proceso judicial en el que se amerite que se esté solicitando a través de cualquier empresa que tenga sede en tu territorio información personal que no debería de estarse compartiendo. Y nada más recordándole también un poco a la audiencia sobre los derechos que tienen y que cuando se utiliza de una manera indebida este acceso o esta inteligencia, este espionaje o todos estos sistemas digitales, pues se vulneran también los derechos a la privacidad, lo comentaba hace rato, la protección de datos personales, la persona tiene el derecho al debido proceso, que es algo que esta persona canadiense no está teniendo. Y bueno, tú lo comentabas, ¿no? En un país como Estados Unidos que se presume uno de los valores o de las bases es la libertad, pues aquí se está coartando totalmente la libertad de expresión, no hay una seguridad jurídica, lo vimos en el caso, por ejemplo, de los agentes de la CIA, no hay un respeto a la soberanía nacional. Entonces, pues cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de qué le espera a México, pues primero que sirva también como aprendizaje de lo que no se debe hacer en cuanto a las acciones que se toman. Ahora, hablando de programas, de sistemas de inteligencia, lo hablamos también en un capítulo. México sí tiene la capacidad, sí tiene personas muy preparadas para estarlo operando, pero sigue México sin apostarle a uno, la regulación debida de este tipo de sistemas y dos, el uso constante para poder realizar otro tipo de operativos. Yo me quedo con eso, Ricardo, porque al final sirve muy poco que como sociedad como personas que nos comprendemos dentro de una comunidad, le estemos apostando a la tecnología, pero no le estemos apostando al uso regulado, al uso seguro de estos espacios digitales. Y entonces sirve muy poco porque entonces la tecnología, más allá de servirnos o más allá de ser utilizada para un bien, se está utilizando para violentar, se está utilizando para vulnerar y no se está logrando absolutamente nada. Entonces, yo me quedo con eso, Ricardo, eh, un poco impactada en el momento en el que sabes que te están investigando a ese grado porque no estás de acuerdo con las acciones de los agentes del ICE y que estás usando tus redes sociales para manifestarte. Entonces, bueno, sabíamos que el gobierno de Estados Unidos tiene acceso, que hace este tipo de actividades, pero ya son límites tóxicos. Ahora sí que se les está dice y dice y dice. Sí, sí, Oye, querida, a mí me gustaría cerrar con la idea de cómo tú lo ligaste perfectamente con México. Me parece que la discusión es pilar sobre, por ejemplo, el caso Pegasus, ¿no? Este software espía que violentó, por ejemplo, a Carmen Aristegui y a su hijo, es un software israelí. Es decir, esta tecnología viene de esta alianza de Estados Unidos-Palestina, bueno, Palestina como víctima, porque es Estados Unidos e Israel porque el ataque a más del 7 de octubre del 2023, la ofensiva israelí en Gaza, Plantir, la misma empresa a la que estamos hablando, anunció públicamente su alianza estratégica con el gobierno israelí para invadir Gaza. Es decir, esta tecnología de espionaje está siendo utilizada en la guerra y lo que tú dijiste en México, ¿qué tiene que ver México? Bueno, ya nos vimos afectados directamente con
nuestras grandes personalidades. Hay gente a la que le gusta Carmen, hay gente a la que no, pero no solo estaba Carmen, había más de 200 activistas y periodistas mexicanos que fuimos y que fuimos víctimas del software, ¿no? O intentos de phishing a través del software Pegasus y que lo vemos al día a día. Entonces, creo que lo que dice sobre la regulación, que hablábamos también en otro capítulo, es pilar, porque las principales críticas globales son esas, ¿no? Reconocimiento facial, las bases biométricas, el monitoreo en redes sociales, los análisis algorítmicos, que todo el tiempo están generando, además de violaciones a los derechos humanos, negocios en contra de las poblaciones que en realidad, pues solo somos personas usuarias. Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría invitar a la audiencia que, bueno, comience un poco a explorar un poco con software libre o software no privativo para que cada vez las empresas tengan menos franja para poder abusar de nuestra información y no estemos trabajando de gratis. Yo me despido con esa idea, no sin antes agradecer evidentemente a Jesús Escobar Tobar por permitirnos estar en su canal de entrevistas. Querida Dolores, ¿tú con qué cierras? No, comparto esa idea, retomo otra vez la idea central para mí de la importancia de la regulación en cuanto a la tecnología. Y por supuesto, me sumo al abrazo hacia el amigo Jesús. Muchas gracias por el espacio y recordar a la audiencia que nos gusta mucho leerles en los comentarios, entonces que nos dejen sus ideas, nos dejen todos sus comentarios y también si desean que hablemos de algún tema en particular, que nos lo compartan. O si tengamos invitados, hay que seguir con esa discusión. Ahí lo tiene, querido internauta. Nosotros somos Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Recuerden comentar, compartir. Comencemos esta discusión sobre ciberseguridad, espionaje. ¿Qué tanto influye en nuestra vida cotidiana estas decisiones de las empresas, de los magnates tecnológicos o los tecnoboys que ahora están tomando las riendas del país más poderoso del mundo? Una discusión sin lugar a dudas interesante. Querida Dolores, un gran abrazo y hasta la próxima.